Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más. Continuamos con nuestro diplomado en geriatría clínica. Vamos a iniciar la sesión de esta tarde titulada Disfagia en el adulto mayor, intervenciones de enfermería. Bien, gracias por participar. Bien, vamos a revisar la asistencia de esta tarde. Perfecto, tenemos nada más registros de 7 alumnos que ingresaron al curso de esta tarde y los demás alumnos van a ver la clase grabada. Muy bien. Bueno, tenemos la presencia Nazaria, Susana, Michela Mairani, Alejandra, Nazaria y Carlos. Pues muy bien, bienvenidos por participar. Bueno, vamos a ver este tema, disfagia. Este es un problema común en el adulto mayor hoy en día. Se reporta, es un proceso ocasionado por el envejecimiento. Eh, ¿Cómo se define la disfagia? La disfagia es la dificultad para el paso del bolo alimenticio desde la boca hasta el esófago inferior, o sea, hasta el estómago, hasta la boca del estómago. Es esa dificultad que tienen y hoy en día los adultos mayores presentan eso y no solo para consumir sus medicamentos, incluso no solo por la alimentación, perdón, sino también para sus medicamentos que consumen hoy en día, ¿no? Muchos alumnos tienen ya polifarmacia marcada. Entonces, en el consumo de estos alimentos y medicamentos, pues hay dificultad. Bien, bueno, ok. Su prevalencia aumenta con la edad y plantea problemas especiales en el paciente de edad avanzada, comprometiendo el estado nutricional, aumentando el riesgo de neumonía por aspiración con deterioro de la calidad de vida. ¿Qué es lo que sucede cuando un adulto mayor sufre de disfagia y al intentar consumir alimentos durante la alimentación puede suceder que un pedazo de bolo alimenticio sea introducido a la vía aérea, o sea, a nivel pulmonar? Y si este alimento llega a bronquiolos, a nivel pulmonar, ¿qué es lo que va a desarrollar en el adulto mayor? Pues le va a desarrollar lo que se denomina neumonía por aspiración. Y una neumonía por aspiración en la edad adulta de un paciente adulto mayor complica mucho su estado de salud, porque la pérdida de la capacidad funcional del pulmón ya está muy deteriorada. Y esto va a venir a complicar su estado de salud e incluso, pues, una de las principales causas de muerte de adultos mayores es la neumonía. Entonces, ¿qué se tiene que evitar? Se tiene que evitar que ocurra la aspiración de bolo alimenticio hacia los pulmones. Y todo esto de la disfagia no solo va a verse en el aspecto físico del paciente, en el aspecto físico, ¿en qué sentido? En que en el paciente va a empezar a bajar de peso, porque el paciente, como tiene dificultad para comer, pues no va a comer y por ende va a haber un deterioro nutricional. Desde la perspectiva del envejecimiento, el adulto mayor ya tiene bajo peso y aunado a la etiología de la disfagia, pues va a ocasionarle al paciente pues más pérdida de peso. Pero también va a afectar el estado emocional del paciente. Un paciente, imagínate un adulto mayor que lo invitan a comer a una fiesta en un restaurante, pues no va a querer comer el paciente. No, de entrada no va a querer ir. Si él sabe que sufre de disfagia, si tiene dificultad para comer, pues no va a ir de entrada. Y supongamos que acepte que lo lleven y al momento de tener el platillo enfrente, pues no lo va a comer. Y si intenta comerlo, pues ¿qué va a pasar? Va a presentar esa dificultad e incluso va a llegar a toser y a vomitar el alimento que haya consumido. Y va a quedar en una expectativa de, como nosotros llamamos, donde el paciente va a quedar muy apenado ante la familia, invitados de la familia, ¿no? Entonces, esta parte de la disfagia sí le pega mucho en el estado de anímico al paciente y lo condiciona a un aislamiento social. Recordemos que nosotros también, si Dios nos presta vida, vamos a llegar a ser adultos mayores. Aquí la importancia es cómo vamos a tratar a nuestros adultos mayores
que ya tengan esta patología de disfagia? Esa es la gran pregunta, ¿sí? ¿Cuándo nosotros vamos a poder entender y comprender? Y hay muchas familias que incluso yo lo he visto que al adulto mayor no lo sacan. Literalmente hablando, no lo llevan a otro lugar, ¿no? No lo llevan a comer, no lo llevan a las fiestas porque ya saben que sufre de este problema para comer, de la disfagia. Y entonces la familia se siente, literalmente hablando, avergonzada si su abuelo, papá, mamá va a realizar esto. Y sucede, ¿eh? Sucede. Tú puedes decir, es que no creo que sean capaces. Claro, hay hijos que son muy, pero muy malos con sus papás, que eso hacen, que no los prefieren ni siquiera sacar al parque, ¿sí? Prefieren tenerlos en sus casas. No sé si tú conozcas a un adulto mayor que sufra de disfagia. Me gustaría escucharte. Te escucho. Alejandra, ¿conocerás a alguien? No, maestro. No, bueno, muy bien. María, que trabaja con adultos mayores, Manda, maestro. paciente con disfagia. No. No, ninguno. Bueno, estos pacientitos sufren discriminación. ¿Y sabes por quién? Por parte de la misma familia. Es tan triste, ¿eh? Por parte de la misma familia sufren esa discriminación. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar de hacer como personal de enfermería, evitar que ocurra esa discriminación. Vamos a evitarlo a lo más posible que podamos evitar esto en nuestros adultos mayores. ¿Sale? Y bien, aquí, mira, ¿qué porcentaje de pacientes que ingresan a un hospital por aspiración de alimento? 70%. Y que son diagnosticados con neumonía adquirida en la comunidad ocasionada por aspiración de alimento. 70%, imagínate. Es una cifra muy elevada. La prevalencia de esta enfermedad, estudios poblacionales y epidemiológicos han demostrado que hasta el 22% de los adultos mayores de 50 años la presentan. Y mira, y estamos ya no, y acuérdate que adulto mayor se le considera un paciente mayor o igual a 65 años. Pero aquí ya estamos hablando de pacientes de 50 años. Mayores de 50 ya presentan una disfagia en un porcentaje muy marcado, 22%. De cada 100 pacientes, 22 presentan disfagia. Imagínate. ¿Qué será cuando alcancen la etapa adulto mayor? Es ahí cuando ese porcentaje sube a más del 50%. Nos comenta aquí Susana que ella sí conoce un paciente con disfagia y dice, sí, mi paciente actual y le damos pura papilla. Exacto, eso tiene que ser, no tiene que ser alimento sólido. Muy bien, Susana. En esta parte de acá, con una prevalencia del 30% en las unidades geriátricas agudos. ¿Qué quiere decir? En asilos, en casas hogares, hasta hay un 30% de disfagia. Entre un 30 y un 40% de ancianos que viven en la comunidad lo presentan y hasta un 60% de pacientes que son ingresados también a alguna residencia para adultos mayores. Entonces, vemos el porcentaje, es un problema geriátrico, claro que es un problema geriátrico. Pero ¿por qué sucede la disfagia? ¿A qué se debe? Pues más que nada es aquí a un problema neurológico, es neurológico, ¿sí? La deglución es el resultado de una compleja y coordinada actividad motora en la cual intervienen múltiples nervios y músculos desde la boca y del cuello, todo dirigido por el centro de deglución, que es el encéfalo. Y allí está todo inmerso en lo que es el sistema nervioso central, que nos da la orden de deglutir, masticar, ¿sí? Que nos da la orden. Todo es problema neurológico. En cuanto a la fisiología de la deglución normal, vamos a tener cuatro fases. Cuatro fases. Tenemos dos fases que son voluntarias y dos fases involuntarias. Las fases voluntarias de la deglución normal, ¿sí? Son la fase oral preparatoria y la fase de transporte oral. ¿A qué se refiere? Cuando el paciente adulto mayor va a comer, ¿sí? Se tiene que hacer la fase oral preparatoria, ¿sí? Para esto, al paciente
¿sí? Al momento de tener el platillo enfrente de él, pues en ese momento va a empezar a consumir y ahí van a entrar en función todas lo que son todas las enzimas que hay a nivel bucal para hacer el proceso de digestión y masticación de los alimentos. Y ahí viene la fase voluntaria también, que es la de transporte, que una vez que ya se haya masticado bien ese bolo alimenticio, pues va a buscar su camino hacia el esófago, ¿sí? Pero tenemos dos fases que son involuntarias, que es la fase faríngea y la exofágica, ¿sí? Que esas solamente actúan de manera involuntaria. ¿Sí? Y vamos a revisarlas, estas fases. ¿Ok? Bueno, primero, la fase oral preparatoria comienza en la boca y se termina cuando el bolo está preparado para el desplazamiento hacia la faringe. Durante esta fase, la comida se mastica hasta conseguir una consistencia adecuada. Ahora, el adulto mayor tiene un grave problema. Ya no tiene dientes, el adulto mayor. Ya no tiene dientes, desafortunadamente, ¿no? Y aquellos adultos mayores que sí tienen dientes, pues es un privilegio para ellos porque pueden comer cualquier alimento que tengan el deseo de consumir. Bien, y ahora en esta parte de acá, cuando el paciente ya no tiene dientes, ahí es el problema. Ahí se tiene que implementar pues una dentadura postiza, ¿sí? Pero muchos adultos mayores, como viven en abandono, no tienen el apoyo de sus hijos y viven en un estado precario, pues no tiene dentadura, ¿sí? Y es ahí donde a ellos se les recomienda consumir papilla. ¿Pero ustedes creen que un adulto mayor es feliz consumiendo papilla? ¿Qué piensas de eso? A ver, Susana, ¿crees que es feliz un adulto mayor consumiendo papilla todos los días? No lo puede escribir en el chat, si no puede, aquí ya lo escribí en el chat, perfecto. No, claro que no es feliz. Desde luego que no es feliz, ¿sí? Desde luego que no es feliz el adulto mayor. Fase 2, la fase oral de transporte empieza cuando el bolo se desplaza para ser propulsado hacia la faringe y termina cuando el bolo pasa por el istmo de las fauces y se dispara el reflejo de deglutorio. O sea, cuando el bolo ya ingresó a la faringe y ya pasó al esófago. Y aquí viene la parte, la tercera fase. Fase faringea se inicia con el disparo del reflejo deglutorio y termina cuando el bolo pasa por el esfínter esofágico superior y la fase esofágica, durante la cual el bolo alimentario es propulsado a través del esófago hasta que llega al estómago. Y ahí es donde va a empezar el proceso de digestión. Nos comenta Susana, pero ya casi no está enterada, ya que su demencia está muy avanzada. Ok, su paciente bien. Normalmente esto lo hacemos todos nosotros. Todos nosotros tenemos esta devolución normal, todos los que estamos aquí. Pero a partir de los 50 años esto cambia. Y es muy triste la disfagia. Déjame decirte, es muy triste. ¿Sí? Sucede cuando tú ves a ese adulto mayor que cuando está ingiriendo alimentos, que tose. ¿Por qué tose? Porque el bolo alimenticio se está yendo hacia la laringe, ¿sí? Se está yendo hacia la tráquea. Entonces, por eso tose para regresarlo, ¿sí? Entonces, es muy triste porque en el paciente adulto mayor, ¿qué genera? Le genera temor y por lo mismo ya no quiere comer. Si no come, está tranquilo. Y si come, tiene el riesgo de aspiración, ¿sí? Entonces, y eso es muy complicado, es un proceso muy delicado y sobre todo en el adulto mayor en el aspecto emocional se ve muy marcado, ¿ok? Y aquí quisiera preguntarte, ¿tú alguna vez has tenido atragantamiento con algún alimento? ¿Quién me quiere compartir una experiencia? Si alguna vez ha tenido ese proceso. Alejandra, No me ha pasado así como tal con la comida, maestro, pero sí con el dulce. Luego,
estoy hablando y se me va un dulce, pero se siente bien feo, así, de esos dulces como caramelo macizo, se siente muy, muy feo. He Ok. sentido como que se me va la respiración y así como que no quiere pasar, se atora bastante, a pesar de que pues es resbaladizo, digamos, pues sí se atora bastante y a veces sí hasta duele. Sí, así es. ¿Alguien más que ya haya vivido un proceso de atragantamiento durante la alimentación? ¿Nadie? Bueno, yo te voy a compartir una experiencia. Te comparto. Sucedió ya en el año 2012. Yo me encontraba, 2013, perdón, 2013. Yo me encontraba trabajando en el Hospital del ISSSTE de Tehuantepec de Oaxaca. Y en ese era en la tarde, era la hora de la comida. Nos dieron en el comedor, porque en el hospital está acostumbrado a que nos den de comer a los trabajadores. Nos dieron caldo de res. Y el caldo de res venía combinado con arroz. Entonces yo me senté. Y es algo muy importante que también tú tienes que tener en cuenta para evitar un atragantamiento, tanto tú como personal de enfermería o también si cuidas a algún adulto mayor o alguien que se tiene que concentrar en lo que está haciendo, en el proceso que va a comer, ¿no? Porque si uno se sienta a disfrutar los alimentos y de repente estás pensando, un ejemplo, ¿no? Y es lo que me pasó a mí, fíjate, es lo que me pasó a mí. Yo estaba pensando en mis medicamentos que iba a aplicar a las 4 de la tarde, que tenía muchos medicamentos y cómo le iba a hacer, porque iba atrasado con mis notas de enfermería. Entonces me senté, doy el primer bocado y resulta que cuando doy el primer bocado, el arroz se me fue hasta la laringe y me obstruyó la vía aérea, ¿sí? Y en ese momento, pues yo me paro y es donde viene el signo universal que se llama el signo universal de la asfixia. ¿Sí? El signo universal de la asfixia es como este paciente que está acá, que se lleva la mano hacia el cuello y me paré. En ese momento, había un compañero ahí, enfermero, que trabaja en la Cruz Roja y pues él me hizo las maniobras de Helmich, ¿sí? Y ya me ayudó y ya yo pude expulsar el arroz, porque lo que me estaba provocando el atragantamiento era el arroz. Y entonces lo expulsó, lo expulsé. Lo que ¿qué hizo? Obstruyó mi vía aérea y yo no podía respirar. Entonces expulsé el arroz. Y desde ahí, te soy sincero, yo ya no como arroz. No como arroz desde ahí, porque quedas con ese temor, con ese miedo. Y lo mismo sucede en el adulto mayor. Ahora, alumnos, ¿ustedes saben cómo se hacen las maniobras de Helmich? ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Le has salvado la vida a alguien? Porque esas maniobras son muy importantes. La maniobra de Helmich, sumamente importante. Sí, sumamente importante. Muchas personas han fallecido por ese problema, porque no hay una persona que le dé los primeros auxilios. Alejandra, ¿sabes las maniobras de Helmich? Sí, maestro. Sí. No, nunca las he puesto en práctica porque pues no, no me ha tocado presenciar algún atragantamiento, pero sí, sí las Bueno, conozco. perfecto. Pues la invitación es que en internet hay muchos videos, ¿sale? Para invitarlos a que vean eso y sobre todo en el adulto mayor. Si cuidas a un adulto mayor también, ¿sale? Por y más si sufre con problemas de disfagia, lo vas a ocupar mucho, ¿no? Pues bueno, en el adulto mayor estas fases ya están totalmente deterioradas y pues por eso que ocurre la disfagia. ¿Por qué va la disfagia? Pues por el envejecimiento. Entonces, ¿de quién? De los tejidos del sistema digestivo. Existe evidencia acerca de cambios en la fisiología y la evolución asociados con el envejecimiento, todo ello asociado a la ausencia de piezas dentales y disminución de la salivación que hace que el paciente anciano necesite múltiples movimientos de la lengua, que además sujete el bolo más posterior antes de la deglución, resultando en una entrada prematura del bolo en la vallecula. ¿A qué se refiere? En la faringe. ¿Sí? Entonces, aquí es lo importante es ver si el paciente adulto mayor cuenta con piezas dentales con dientes, pues bueno, va a poder comer pues cualquier alimento que le guste, pero si ya no tiene muchos dientes, pues no, no es recomendable que el paciente adquiera, ingiera cualquier alimento que sea de su preferencia. Siempre aquí tratar de darle calditos, atoles, todo en líquido lo más posible, ¿no? Para evitar, pues eso.
un atragantamiento ocasionado por la disfagia. Otro de los problemas que ocasiona, aparte de la pieza dental y la salivación, la debilidad de los músculos laringeos y la relajación anormal del músculo cricorfaringeo encontrada, que es el músculo que ayuda a que succione el bolo alimenticio. Ese músculo ya está pues disfuncional. Es responsable de la acumulación de alimentos en la vallécula y el seno periforme con el consiguiente riesgo de aspiración. ¿Qué quiere decir? Que si ese bolo alimenticio no ingresa directamente al esófago y toma otro camino hacia la laringe, pues ahí sí va a estar complicada la situación para el paciente. ¿Por qué? Porque lo que le va a ocasionar pues es una obstrucción de la vía aérea. Las causas de la disfagia, pues primero podemos dividirlas en dos. Se puede dividir en disfagia orofaringea, que es casi el 80%, o sea, la disfagia en la boca, ¿sí? En la boca, boca y faringe, 80%. Cuando existen anormalidades en la coordinación neuromuscular a nivel de la faringe y el esfínter esofágico superior, ocurre esto. Pero cuando ocurre la disfagia esofágica, que es muy poca, en un 20%, cuando se presenta un enlentecimiento y dificultad en el paso del alimento al nivel retroesternal después de la deglución correcta, o sea, a nivel del esófago, por eso se llama disfagia esofágica y disfagia orofaringea. ¿Qué es más común? La orofaringea, ¿sí? Por eso es que hay problemas de broncoaspiración en el paciente, ingestión de alimentos hacia vía pulmonar, y es lo que le provoca neumonía adquirida en la comunidad del paciente. Cuando es una disfagia esofágica, lo único que va a hacer el paciente pues es tomar agua y pues desde luego que le va a doler, ¿sale? Porque ya hay una estrechez de ese esófago en cuanto a la musculatura. Hablemos ahora de la disfagia orofaringea. La causa más frecuente de la disfagia orofaringea en el anciano es la enfermedad LVC, LVC, sí, la orofaringea. Cuando un paciente adulto mayor le da EBC, no puede comer, no puede comer, no va a comer. ¿Cómo le das de comer a un paciente con EBC? ¿Qué se tiene que hacer entonces con un paciente con EBC? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo. ¿O qué se hace a nivel intrahospitalario? Le ponen una gastrostomía y le dan su dieta polimérica Exacto. o una nasogástrica también. Sí, la sonda nasogástrica, ¿hasta cuántos días la puede usar un paciente para alimentación o medicamentos? Porque en este caso el paciente con EBC, la sonda nasogástrica es para alimentación. La instalación de una sonda nasogástrica tiene dos objetivos. El primer objetivo en muchos casos es para alimentación y medicamentos y otro objetivo es para la descompresión gástrica, o sea, eliminar gases y eliminar líquidos residuales del estómago, ¿sí? Lo que son los ácidos, el ácido hidroclorhídrico y el líquido biliar. Pero bueno, aquí no es nada de eso. Aquí el problema es que el adulto mayor tiene un EBC. Entonces, ¿cuántos días puedo yo tener con sonda, ya sea nasogástrica o orogástrica, un paciente con alimentación o medicamentos? ¿Hasta cuántos días? ¿O a los cuántos días voy a cambiar la sonda nasogástrica a mi paciente? Le tengo que retirar y poner una nueva. 15 días, alumnos. Máximo 15 días. Máximo, máximo. Cuando un paciente ya tiene ese problema, pues sí se le deja la sonda nasogástrica 15 días. Y de ahí se va a proseguir a instalar lo que mencionó la compañera María, una gastrostomía. ¿Sí? Ahora, ¿qué tan complejo es el cuidado de una gastrostomía? Una de las debilidades que he observado en el personal de enfermería, sobre todo los que están egresando de las universidades hoy en día, no saben cuidados de enfermería para el paciente con sonda de gastrostomía, ¿sí? O sea, no saben cómo administrar medicamentos por sonda de gastrostomía, no saben cómo administrar la alimentación por sonda de gastrostomía. Y si tienen al cuidado a un paciente con sonda de gastrostomía y si no saben el procedimiento correcto, pues van a complicar. Primero, es probable que vayan a hacer que esa sonda de gastrostomía vaya a quedar disfuncional. ¿Qué significa disfuncional? Pues que esa sonda de gastrostomía ya no esté permeable, que ya no esté funcionando para el objetivo que fue puesto, que para la alimentación y medicamentos. Entonces tienes que saber cómo manejar una sonda de gastrostomía. Los cuidados que les tienes que dar tú como enfermera a esa sonda de gastrostomía. ¿Sí? Una de las cosas que yo he observado en los estudiantes de enfermería es esa gran debilidad. Muy grande la debilidad. ¿Sí?
¿Alguien del grupo me puede decir acá a qué se le llama? Yo voy a alimentar a mi paciente. Mira, ahorita le voy a poner su dieta licuada. ¿Sí? Su dieta licuada a mi paciente, su dieta artesanal, que me trajeron, supongamos que estoy en un domicilio particular, la familia ya me trajo su dieta polimérica, su dieta preparada, licuada, y yo ya procedo a instalar esta alimentación en mi paciente. La pregunta, ¿qué es lo primero que tengo que hacer antes de instalar mi alimentación? Purgarla Bueno, sí, exactamente. y que no se El, cayó. sí, pero yo me refiero antes de conectarla a la sonda de gastrostomía. Sí, ya sabemos que tienes que primero, si te la entregan pues tibia, tiene que ser tibia, no caliente de tibia, pues está bien, ¿no? Y purgar el equipo, que el término correcto se llama cebar, voy a cebar mi línea, ese es el término correcto, cebar, no purgar. Y ya hiciste todo eso, ya estás listo, ya vas a conectar. Pero ¿qué tienes que hacer antes de conectar? Dice, ahí ya lo dijo Susana, checar si hay residuo en el estómago, exactamente. Eso se llama técnica de residuo. ¿Sí es? ¿Cómo es la técnica de residuo? Para empezar, con un paciente con alimentación con sonda de gastrostomía, tienes que tener tu set de jeringas de 20 mililitros. Jeringas de 20 mililitros. ¿Vale? Entonces, tienes que tomar una jeringa de 20 mililitros. Y otra pregunta que yo tengo aquí, grupo. ¿Es necesario que yo me ponga guantes estériles para hacer este procedimiento de la instalación de la alimentación por sonda de gastrostomía? ¿O no es necesario? Lo puedo hacer nada más con un buen lavado de manos y ya. ¿Qué piensa, María? ¿Qué hacemos? ¿Me pongo guantes o no me pongo guantes? Con un buen lavado, ¿Con un buen lavado? ¿Quién da más? ¿Alejandra? Con guantes, maestro. ¿Por qué con guantes? Por su sonda de gastrostomía podemos crearle una infección y también crearle una infección a nivel del peritoneo. Exactamente. Sobre todo porque le probamos provocar una infección en el sistema gastrointestinal del paciente. ¿Sabes cuál es el lugar preferido de las bacterias? Nuestras manos, nuestras bonitas manos es el lugar preferido de las bacterias. Y acuérdate que en las manos tenemos dos tipos de flora, la flora transitoria y la flora residente. O sea, la flora residente es la que ya vive contigo, duerme y vive contigo. No nos hace nada y tampoco le hace nada al exterior. ¿Cuál es la mala? Pues la flora transitoria, que es la que tomaste en el trayecto a casa, en el trayecto de la casa al trabajo, por ahí que tomaste en algún momento, en la atención a otro paciente. ¿Tenemos que usar guantes y tienen que ser guantes estériles? La respuesta es sí, sí. Así lo dice el manual de procedimientos. Que nosotros no lo queramos hacer o no lo hagamos, porque si estamos trabajando en el Hospital Civil Aurelio Valdivieso y que no hay guantes y que yo lo haga así nada más, pues bueno, eso es muy diferente, ¿sí? Pero ¿dónde queda la seguridad del paciente? Y la seguridad del paciente es usar guantes. Procedo, me pongo mi calzo, mi par de guantes y ahora sí procedo a conectar mi jeringa de 20 mililitros en mi sonda de gastrostomía y aspiro hasta 20 mililitros. Si en esa aspiración obtengo 20 mililitros de residuo, lo tengo que desechar. Vuelvo a conectar otra vez y aspiro. Y si veo que sale más líquido, no, pues no. Con 20 mililitros que te excreta quiere decir que tu paciente no está ingiriendo el alimento, que el alimento se está quedando en el estómago, que ese paciente tiene una obstrucción, ya sea en el colon o en el intestino delgado, que no permite que pase ese alimento, a pesar de que es dieta líquida. Entonces, ¿cuánto te tiene que salir de residuo? Cuando mucho, cuando mucho, cuando mucho. 5 mililitros. Cuando mucho, cuando mucho. ¿Sale? Si ya salen 20 o más mililitros, hay que avisar al médico y ese paciente lo tenemos. ¿Qué tenemos que hacer con ese paciente? Entonces, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Como intervención de enfermería, ¿tú qué pauta tomas, Alejandra? ¿Qué dices? ¿Lo alimentas o no lo alimentas? Pues yo diría que no, maestro, porque pues tiene todo el estómago lleno. Así es, se queda en ayuno el paciente. Se queda en ayuno el paciente, ¿sí? Se queda en ayuno, ¿ok?
y avisamos al médico. Si estamos de manera ambulatoria, le vamos a avisar a nuestro médico a cargo de nuestro paciente y avisamos a la familia. ¿Sale? Hay algo que está pasando en ese paciente. ¿Qué hay que hacerle? Pues un ultrasonido abdominal para ver qué está pasando, ¿no? ¿Ok? Pues bueno, exactamente, así es. ¿Ok? Bueno, y una vez que ya pasó, fíjate bien que ya nosotros le introdujimos, vemos que no tiene resfriado, nos dio 5 mililitros, ok, conecto mi equipo de alimentación y la pregunta es, ¿esa alimentación por cuántos segundos, minutos o horas la voy a pasar? Son 400 mililitros de dieta licuada. ¿En cuánto tiempo lo voy a pasar? Inciso A, 10 minutos. Inciso B, 30 minutos. Inciso C, 1 hora. ¿Qué inciso elige? ¿Mande? 1 hora. 1 hora, así es. ¿Y sabes cuál es la realidad en los hospitales? 15 minutos o incluso 10 minutos. ¿Tampoco no? Suele pasar eso, ¿sale? Pero no hagan eso. Porque si nosotros le pasamos una alimentación, una dieta licuada por sonda de gastrostomía muy rápido a un paciente, lo primerito que le voy a generar es, primero, distensión abdominal, gases, flatulencia y 2, diarrea. Diarrea. ¿Sí? Entonces no hagan eso. Es 1 hora. Al paciente lo tienes que poner en posición semi-Fowler para su alimentación. Semi-Fowler, ¿vale? Así tiene que estar tu pacientito en esa hora y tú como enfermera tienes que estar vigilando el goteo de dicha alimentación, ¿sale? Una vez que termine la alimentación, tú vas a hacer un lavado, ¿sí? Primero que nada, de la bolsa de alimentación. Porque esa bolsa de alimentación, si estás de manera ambulatoria en casa, fíjate bien, ¿eh? Si tú estás en casa, esa bolsa de alimentación la vas a tener que reutilizar. La pregunta, ¿hasta cuántas horas puedo yo reutilizar una bolsa de alimentación? Claro, con el mismo paciente. ¿Hasta cuántas horas? Igual, ¿cada cuánto se cambian los equipos de venoclisis? ¿Cada cuánto? A ver, Carlos, ¿cada cuánto cambiamos un equipo de venoclisis? Ya no está Carlos, ya se fue. Cada 72 horas. Igual una alimentación, o sea, cada 3 días. Pero para eso tú le tienes que dar un proceso especial. Si trabajas en casa, te lo tienes que saber ese proceso. En el hospital, bolsa de alimentación administrada y bolsa desechada. Así es a nivel intrahospitalario, pero extrahospitalario, las bolsas de alimentación tienen un costo adquisitivo alto. ¿Sí? Valen aproximadamente 80 pesos, pero alguien dirá, 80 pesos no es nada. Oye, pero el paciente va a comer 3 veces al día, 240 diario, multiplícalo por una semana. Y alguien puede decir, no, es que mi papá tiene muchísimo dinero, lo puede comprar. Excelente. Pero ¿qué pasa que don Juanito, que vive en Islán de Juárez, en la Sierra Juárez de Oaxaca, crees que lo pueda comprar María? Claro que no lo va a poder comprar. Entonces, es el proceso. En la bolsa de arriba de alimentación, yo le tengo que colocar, ya acabó, le tengo que colocar yo 20 mililitros de agua, ¿sí? Y abrirle para que se vaya todo el residuo. Arriba en la bolsa, 20 mililitros. De ahí desconecto y ahora sí, yo voy a tomar, fíjate bien, con una jeringa de 20, pasarle 20 mililitros a mi sonda de gastrostomía. Y listo, con esos 20 mililitros es el barrido del alimento que quedó en sonda y esa sonda ya quedó permeable. ¿Qué es lo recomendable? Que después de cada toma de alimentación al paciente nosotros le demos 100 a 200 mililitros de agua según prescripción médica. Se le tiene que dar agua así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros acabamos de comer, tomamos agua, ¿a poco no? Tú acabas de comer y tomas agua. Entonces con el paciente tiene que ser el mismo, pero esa indicación médica te la tiene que dar. Si tu paciente no es renal, ni nefrópata, ni hepatópata, ni cardiópata, tú con iniciativa darle 100 mililitros de agua. ¿Sale? Que es con lo que vas a enjuagar tu bolsa, pero si tiene restricción de líquidos, nada más con 20. ¿Vale? Y ya. ¿Cómo se le da el mantenimiento a la bolsa de gastrostomía? Lo vas a enjuagar con agua tibia. El agua tibia desprende todas las partículas. A mí me tocó ver una enfermera que trabajaba con unos pacientes en cáncer. ¿Sabes qué hizo? Metió en cloro la bolsa y le metió agua con cloro todo adentro en la línea. Y lo enjuagó y lo puso a secar. ¿Qué crees que pasó con ese paciente cuando se reutilizó? ¿Qué crees que pasó? A ver.
¿Mm? Exacto, eso que estás pensando. Le irritó el estómago por el cloro que tenía esa bolsa. Entonces, no, es solamente enjuagar con agua tibia y dejar secar a gravedad. ¿Ok? Pues bueno. Y de ahí ya vas a sellar tu sonda de gastrostomía y listo. Igual con medicamentos, lo mismo. ¿Sale? Pues bueno, ¿cuál es el problema? La causa más problema es la disfagia orofaringia, ya lo mencionamos. En segundo lugar tenemos, bueno, antes de eso, una prevalencia de disfagia hasta el 64% de los ancianos conscientes en fase aguda de un accidente vascular cerebral. 64%, mira, tienen disfagia. Existiendo en el 22% de estos unas aspiraciones confirmadas de alimentos. En un 30% de los casos, la disfagia se establece como secuela asociada a una elevada mortalidad a los 90 días. ¿Por qué? Porque el paciente ya aspiró, ¿sí? Y va a generar neumonía y va a fallecer a los 90 días. En segundo lugar, que ocasionan disfagia, tenemos a la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad neuromuscular más frecuente en el anciano. La disfagia puede aparecer hasta en el 50% de los pacientes en fases avanzadas y es secundaria tanto a daño central como en los panes craneales. Aquí estamos hablando del sistema nervioso central. Entonces, pacientes que tienen Parkinson van a presentar y desarrollan disfagia. Otra enfermedad, pues la de Alzheimer. Puede ocasionar múltiples alteraciones en el proceso de la alimentación a lo largo de la evolución. En fases muy avanzadas existe la agnosia táctil oral de la comida, apraxia deglutoria y retraso en el disparo del reflejo deglutorio faríngeo, lo cual lleva a la imposibilidad para la alimentación y plantea dilemas éticos en cuanto al beneficio de las técnicas de alimentación artificial por medio de sonda, ¿sí? Pues que el paciente ya no puede deglutir, ¿sí? Ya no hay ese reflejo deglutorio y tampoco a nivel esofágico. ¿Qué va a pasar? Pues que el paciente se va a broncoaspirar. Por eso llega el momento acá cuando un paciente con Alzheimer, pues le tendremos que instalar una gastrostomía, que sería en este caso, ¿no? Y no es tan fácil que un paciente acepte una gastrostomía, o la familia, sobre todo por los cuidados que se le tienen que dar al paciente, porque ahí sí tiene que ser alimentación totalmente líquida, es lo que le vamos a dar al paciente. Y aquí tenemos las causas de disfagia en el anciano según la afectación anatómica que vaya a afectar en esto, pues lo tenemos acá en 6 partes. Tenemos primero la que es la disfagia orofaringia, la disfagia esofágica, a nivel estructural la orofaringia y la esofágica a nivel neuromuscular. En cuanto a las neuromusculares orofaringias, pues está la enfermedad EBC, derrame cerebral, ¿no? La enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, la miastenia gravis, la esclerosis lateral amiotrófica, la disfunción idiopática del esfínter esofágico superior y la neuropatía diabética, ¿sí? Esos van a provocar disfagia orofaringia. ¿Por qué neuropatía? Si la neuropatía diabética se presenta en el paciente, pero en miembros pélvicos, sí, la neuropatía diabética, pues es el dolor en miembros pélvicos por una glucosa muy elevada en torrente sanguíneo. Ahora, ¿por qué la neuropatía diabética entra en la disfagia orofaringia? ¿Por qué? Porque el paciente al momento de estar deglutiendo los alimentos le va a generar dolor. Y ese dolor va a ser ocasionado si el paciente tiene diabetes mellitus, se va a marcar más ese dolor a nivel ¿sí? A nivel orofaringio. En cuanto a los estructurales, pues tenemos que el paciente tenga divertículos intestinales, los osteocitos cervicales, un acceso retrofaringio, membranas esofágicas también. En cuanto a otros, pues podemos tener enfermedades de Alzheimer y la hipocilia. ¿Qué es la hipocilia? ¿Quién me puede decir qué es esa enfermedad? Porque sí es una enfermedad, ¿eh? ¿Qué es? Como el aumento de la salivación. Exactamente. Aumento de la celebración, así es. En la disfagia, ahora del problema en el esófago, pues por una calasia, ¿sí? Espasmos esofágicos difuso. Aquí en la calasia es lo que nosotros le conocemos como reflujo gastroesofágico, ¿sale?
Desórdenes en específicos de la motilidad esofágica, que el esfínter, o sea, que el músculo ya no está trabajando bien del esófago. Esfínter esofágico inferior hipertenso, una esclerodermia y enfermedades reumatológicas. Sobre todo en la esclerodermia, fíjate que es una enfermedad muy... Esclerodermia, ¿qué significa? Endurecimiento de la piel. ¿Sí? ¿Alguien ha conocido a un paciente con esclerodermia? Son esos pacientes donde la piel se va endureciendo, como que se va encogiendo. ¿Y sabes qué es lo más triste en esos pacientes? Que del esófago se va endureciendo. Y va a llegar un momento que el esófago va a quedar endurecido totalmente y ya no va a permitir el paso de alimentos. Y desde luego ese paciente pues va a necesitar una sonda de gastrostomía. Y en los pacientes con esclerodermia lo más grave es cuando el corazón se va a endurezca y fallecen por eso, por una parada cardíaca. Es muy fea esa enfermedad de esclerodermia, ¿eh? En cuanto a neuromusculares esofágicos, tenemos la neuropatía diabética, la neuropatía tiroidea, el alcoholismo crónico y la enfermedad de Steiner. En cuanto al alcoholismo crónico, he referido a los pacientes que consumen mucho alcohol. Sí, le van a provocar eso, esa disfagia a nivel de esófago. Sobre todo porque toda su vida el paciente alcohólico ha consumido alcohol y ese alcohol ha irritado toda la vía esofágica. ¿Sí? La enfermedad de Steiner es una enfermedad un poco rara. Es un trastorno genético que produce debilidad muscular progresiva. ¿De quién? Pues del esófago. ¿Vale? Muy parecida a la esclerodermia. En cuanto a la obstrucción mecánica, pues tenemos las neoplasias, que son los cáncer de esófago, divertículos, estrecheces pépticas, esofagitis inducida por medicamentos, sobre todo esto, estreches y anillos y una compresión vascular. Todo eso va a llevar al adulto mayor a tener disfagia, ¿sale? Y hasta cierto punto nosotros de este problema ya tenemos problemas de esófago. ¿Quiénes de acá sufren de reflujo gastroesofágico? Que de repente están durmiendo acostados y hay un regreso de reflujo. ¿Quiénes? Las personas experimentan una sensación de quemazón cuando se regresa. Cuando los ácidos del estómago se regresan hacia el esófago, queda una quemazón en todo el esófago, porque es ácido literalmente. Entonces, desde ahí, desde ahí ya empezamos a lesionar nuestro esófago. En la disfagia esofágica se puede presentar por alteraciones de la motilidad esofágica, como son la calasia y el espasmo esofágico difuso, así como también por alteraciones estructurales, de las cuales el carcinoma esofágico y la estenosis péptica son más frecuentes. Y aquí le quiero preguntar a Nazaria. Nazaria, ¿tú conoces algún paciente con cáncer de esófago o has conocido algún caso? No, profe. ¿Creen que es horrible tener cáncer de esófago? ¿O es cáncer de laringe? ¿Qué preferiría? ¿Qué crees que preferiría un paciente? ¿Esófago o laringe? Ninguna, creo. Ninguna. Pues ¿sabes cuál es lo más grave? El esófago. El esófago es más grave. Por ejemplo, cuando es cáncer de laringe, ¿qué es lo que hacen? Extirpan la laringe. Y se llevan cuerdas bucales y todo, y el paciente pues ya no puede hablar, pero al menos se va a poder comer. Pero en el esófago, si hay cáncer en el esófago, ¿qué pasa? Le quitan el esófago. ¿De que existe una prótesis de esófago? Sí existe. Claro que existe. Pero ¿cuánto crees que cueste un esófago artificial? Esa es la gran pregunta. Vale millones de pesos un esófago artificial. Y una, que se adapte a tu cuerpo y que tú lo toleres también. ¿Sale? Entonces, sí es complicado. Uno de los cánceres más agresivos en el ser humano es el de esófago. ¿Por qué? Porque cuando el cirujano opera, extirpa el esófago. Y el paciente va a depender toda su vida de una alimentación por medio de sonda de gastrostomía. Para toda la vida. ¿Sí? Ahí sí ya no va a haber otra opción para el paciente. ¿Ok? El paciente anciano está en especial riesgo, ya que frecuentemente está polimedicado.
debe ingerir varias pastillas en una toma. Tiene alteraciones en la motilidad esofágica que retrasan el paso de las pastillas al estómago y favorecen su disolución en el esófago. También pasan largos periodos de tiempo en decúbito, lo que favorece el reflujo gastroesofágico. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Han visto esas indicaciones médicas donde el paciente que está con pérdida de la movilidad física, sí, y está hospitalizado o está en casa? Hablemos de un paciente que tiene un problema de la movilidad física, ¿no? Y dice el médico, te da la indicación, pasarlo a reposer al menos 2 horas al día, ¿sí? ¿Por qué? Cuando se pasa al sillón, el que es sillón que se llama reposer, pues el paciente va a estar sentado prácticamente, en semifoliar total, semifoliar elevada, sentado, pues, ¿sí? Y si el paciente se la pasa todo el tiempo en decúbito dorsal, pues, ¿qué va a ocasionarle? Pues le va a ocasionar un reflujo gastroesofágico. Ahora bien, aquí algo muy importante. Todos los adultos mayores tenemos nosotros que moler sus tabletas, los tienen que consumir molidas. ¿Han visto el sucralfato? ¿Alguien conoce las tabletas de sucralfato, alumno? ¿Alguien las ha visto? No, maestro. ¿No? ¿Sabes cómo es? Bueno, a ver, imagínate la tableta de metformina de 850, ¿la conoces? La metformina de 850. Bueno, el sucralfato es lo doble de esa pastilla, de esa tableta, sí. Chonchita, chonchita. Jamás le vayas a dar a un paciente directamente así. ¿Qué va a pasar? Se le va a obstruir. Cualquier tableta o medicamento se tiene que diluir. Si es muy grande, o cortarlo a la mitad. Pero si tu paciente ya sufre de disfagia o tiene principios de disfagia, ¿qué tienes que hacer? Moler, triturarle sus tabletas, ¿vale? Dárselas molidas para evitar cualquier aspiración. Eso es uno. Dos, hay que recorrer los horarios de medicamento de los adultos mayores, porque resulta que, mira, todos los adultos mayores tienen polifarmacia. ¿Qué significa polifarmacia? Que consumen más de 3 medicamentos al día, ¿sí? Eso es polifarmacia. Imagínate que don Juanito tiene a las 8 de la mañana el medicamento de la diabetes, de la presión, del Alzheimer y el medicamento del Parkinson todavía. Y hasta eso le vas a poner omeprazol para proteger. Y como tiene artritis, le pones de artritis. ¿Qué va a tomar don Juanito? Va a tomar su telmisartán, su metformina, su omeprazol, su para el Parkinson, su medicamento, su levodopa, y va a tomar 5 tabletas. Y ahí se las estás dando una tras una. Eso es algo incorrecto. Incorrecto. Ahora, si toca en el mismo horario, hay que recorrerlo. Le tocaba a las 8, el siguiente medicamento se lo pongo a las 10 y a las 12, 14, 16, 18, dependiendo de los horarios que tenga mi paciente. Pero hay que espaciar esos medicamentos por hora. Supongamos que ese paciente consume más de 10 medicamentos al día. No se puede, pues bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cuántos minutos tienes que esperar entre la toma de un fármaco y otro fármaco, alumno? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos? Exacto. 15 minutos como mínimo. 15 minutos entre un fármaco y otro. Pero si es posible, espacíalos mejor. Fórmales un espacio. Todos los adultos mayores tienen que tener un Cardex. Tú tienes que armar tu Cardex. Lo puedes hacer en una tablita, en una cartulina ahí y pegarlo en la cabecera del paciente. El omeprazol lo va a tomar a las 6 de la mañana. El telmisartán para la presión a las 8 de la mañana. Y después de que desayune, va a tomar su metformina, pues no se la voy a poner 8:30. ¿Vale? Y así. Pero hay que espaciar los medicamentos. ¿Ok? Fármacos que pueden producir esofagitis. Bueno, lo primero, los alendronatos y en general los bifosfonatos, que son medicamentos utilizados principalmente para las enfermedades neurodegenerativas. Los preparados de hierro, ¿sí? Los AINES, el cloruro de potasio, que son las famosísimas sales de potasio, ¿no? Esas que vienen en tabletas que parecen Alka-Seltzer, pero son sales de potasio, ¿no? Los antibióticos en general, pero más comúnmente las tetraciclinas, el ácido ascórbico. ¿Con qué otro nombre le conocemos al ácido ascórbico, alumnos? A ver, ¿con qué otro nombre? ¿O vitamina C? Ma- Así es, correcto. Así es.
Vitamina C se le conoce. Muy bien, vitamina C. ¿Vale? Y si el alumno consume vitamina C, hay que tener mucho cuidado porque, como es ácido, le va a irritar el esófago. La fenitoína y la quinidina son medicamentos que producen esofagitis. Hay que evitarlo en el paciente. Claro, si es mayor el beneficio que el riesgo, pues ni modo, hay que dárselo. Pero si es más el riesgo que el beneficio, pues no, ¿para qué se lo damos, no? En cuanto al diagnóstico, en el proceso diagnóstico de la disfagia es fundamental realizar una valoración completa y detallada del adulto mayor. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tenemos que considerar en el primero? Antecedentes patológicos. Si mi paciente ya tuvo un infarto cerebral, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, ¿qué tratamiento está tomando? ¿Qué medicamentos toma ahorita el paciente? ¿Vale? Si hay síntomas de hipomotilidad faríngea. ¿Cómo qué? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esto? ¿Da hipomotilidad faríngea? Degluciones fraccionadas, tos inmediata o diferida hasta 2 minutos después de la deglución, necesidad de alargar el tiempo de las comidas, babeo durante la masticación o deglución, modificación de la disfagia con la postura. Todo eso son síntomas de hipomotilidad faríngea. Síntomas respiratorios, infecciones que haya requerido el tratamiento de antibiótico, síntomas gastrointestinales, la pirosis, el sangrado digestivo. La pirosis más que nada es la acidez gástrica. Características de la dieta habitual, hay que ver si la dieta está triturada o alimentos blandos, ¿sale? Todo eso nos va a dar la pauta para diagnosticar lo que es la disfagia en el adulto mayor. En la exploración física tenemos que tener en cuenta, vamos a revisar la boca, vamos a ver cuántos dientes tiene nuestro paciente, vamos a revisar también la mandíbula, la forma de ella, la integridad de las articulaciones temporomandibular. Vamos a ver una inspección cervical, si no hay adenopatías, tumoraciones, dolor, alineación ósea. En la inspección de la sedestación vamos a ver la postura cefálica y del tronco. Y con todo esto vamos a llegar nosotros a determinar que mi paciente si tiene disfagia o no lo tiene. Con todo eso, ¿ok? Hay una prueba que se le hace, es un test, así se le llama a los adultos mayores para saber si tiene disfagia o no tiene. Es el siguiente. El más utilizado en las unidades de hospitalización es el test del agua, que consiste en administrar 10 mililitros de agua con una jeringa y observar si presenta tos, disfonía o babeo durante la deglución. Así como la deglución es fraccionada, en este test, en la tos es el signo indicativo de aspiración. Si el paciente tose, quiere decir que sí tiene disfagia. ¿Sale? Háganlo con sus pacientes ese test. ¿Sí? 10 mililitros de agua deben de tomar y a ver cómo reacciona. ¿Vale? Si tose, es que hay un dato de disfagia. Los objetivos son evaluar la seguridad y la eficacia de la deglución, caracterizar las alteraciones de la deglución y cuantificar el reflujo deglutorio. Ese es lo primerito que se tiene que cuantificar. ¿Ok? En cuanto a los diagnósticos de enfermería, ¿qué diagnósticos de enfermería entrarían acá? A ver, alumnos. A ver. Ya vimos la patología como tal. Vámonos a ver nuestra NANDA. Vamos a ver nuestra NANDA que tenemos abierta acá. ¿Sí? A ver, ¿cuál diagnóstico? A ver, uno que se sepa. ¿Cuál creen que entraría? Así, a ver, así. Primero, dígame en qué dominio está alterado en mi paciente con disfagia. ¿Será que el dominio percepción con visión está alterado? Sí, Mi- también podría ser el de nutrición. Exactamente, está alterado el de nutrición, así es. Tiene varios dominios alterados, pero vamos a ver el de nutrición primero. Vámonos acá. ¿Eh? Mira, lo primerito que tienes que ver tú como enfermera profesional, establecer tu diagnóstico en un paciente con disfagia. Vamos a ver, porque a partir del diagnóstico tú vas a establecer tus intervenciones de enfermería. ¿Ok? Por ahí Alejandra me compartió su proceso de atención a enfermería. Está muy bien, nada más lo voy a terminar de revisar, Alejandra. Sí. Y eso es lo que hace a la profesión de enfermería ser una profesión, que estemos profesionalizados. Nuestros diagnósticos de enfermería, nuestro PAE, como comúnmente le llamamos, no. Ok, aquí está, mira, déjame verte, aquí te lo muestro. Sí. Dominio, nutrición. Aquí está el primer dominio de la NANDA, promoción de la salud, es el primer dominio de la NANDA.
¿Sale? Vámonos a dominio nutrición. Aquí está, miren. Y eso es lo que está alterado en mi paciente. ¿Sale? ¿Ok? Uno de los diagnósticos que le vamos a poner a mi paciente acá, mi paciente, es esto. Nutrición desequilibrada. ¿Por qué? Porque tiene problemas para deglutir. ¿Sí? Tiene una nutrición desequilibrada. ¿Ok? Vamos a ver acá abajo. Tenemos otros diagnósticos. ¿Sí? En la clase 5 de hidratación, como mi paciente tiene problemas para deglutir incluso hasta el agua, ¿qué vamos a tomar en cuenta? ¿Qué otro diagnóstico entraría acá? De los que tenemos acá, ¿cuál crees que entra? ¿Cuál sería? ¿El volumen de líquido deficiente? Exactamente. Volumen de líquidos deficiente. ¿Y esto nos va a llevar a qué? A un riesgo de desequilibrio electrolítico. ¿Sale? Ok, ya vimos eso en el dominio de nutrición. Hablábamos del aislamiento social en mi paciente. ¿Sí? Hablábamos de eso, ¿no? Vámonos ahora a ver la parte de el siguiente dominio. Percepción, cognición. ¿Cómo se siente ese adulto mayor con disfagia? En el aspecto emocional está muy, muy afectado en el aspecto emocional. ¿Sí? Y aquí está, mira. En cuanto a la autoestima, ¿cuál sería el diagnóstico que tendría mi paciente ya establecido? ¿Tendría baja autoestima situacional o riesgo de una baja autoestima crónica o baja autoestima situacional o riesgo de baja autoestima situacional? ¿Cuál creen que sería? Pues ya sería como tal una baja autoestima crónica, ¿no, maestro? Porque ya es algo que va a vivir pues durante mucho tiempo y en varias situaciones. Exactamente, así es. ¿La disfagia tendrá cura, sí o no? No tiene cura, ¿no? Porque es una enfermedad neurológica, ¿vale? Ok, sería eso, baja autoestima crónica, ¿no? Ahora vamos a tomar nosotros un diagnóstico para poder ir a hacer nuestras intervenciones. Tenemos que tomar el diagnóstico central de mi paciente, ¿sale? El diagnóstico central de mi paciente va a estar en el dominio nutrición. Es ahí donde lo vamos a observar nosotros, vamos a regresarnos y vamos a tomar ese diagnóstico, ¿sí? Nutrición deficiente, ese es el que vamos a tomar ahorita y nos vamos a ir a buscarlo, ¿vale? Aquí está el diagnóstico de enfermería, se llama nutrición desequilibrada, ¿sale? Nutrición desequilibrada, o sea, no está comiendo bien mi paciente, va a perder peso, ¿sale? Nos vamos a ir a buscar ese diagnóstico para ver el concepto y las características definitorias y los factores etiológicos. Vámonos a la página 213, nos está indicando acá, para buscar este diagnóstico. 213, aquí hemos llegado. Ok, aquí vamos a ver primero el concepto del diagnóstico como tal. ¿Cómo se llama el diagnóstico? Vamos a ver el concepto para determinar si este diagnóstico de enfermería se aplica con mi usuario o no aplica con mi paciente con disfagia. ¿Ok? Y de ahí vamos a ir a buscar nosotros nuestras intervenciones de enfermería con mi paciente. Nutrición desequilibrada menos que los requisitos corporales. Aquí dice la definición: ingesta de nutrientes insuficiente para cubrir las necesidades metabólicas. ¿Sí? Se aplica. ¿Sale? Aquí, este es mi diagnóstico. Este es un diagnóstico real o diagnóstico enfocado en el problema, que actualmente así se le llama, pero es un diagnóstico real. ¿Por qué real? Porque es un diagnóstico que está presente en mi paciente en este momento. En cuanto a los factores relacionados o las causas, tenemos lo siguiente: percepción del gusto alterada, síntomas depresivos, dificultad para tragar. Aquí sería el primero. ¿Ya viste? Ese sería el primero.
dificultad para tragar, ¿sale? Adversión a la comida, información inexacta, suministro inadecuado de alimentos, interés inadecuado por la comida. Aquí no entra nada de eso. Cavidad bucal lesionada, producción insuficiente de leche materna. Y bueno, lo demás no. Aquí sería percepción errónea sobre la capacidad para ingerir alimentos. Este sí entraría, sería el siguiente que entraría. Músculos debilitados necesarios para tragar. ¿Cómo ven? ¿Creen que entra o no entraría, Nazaria? ¿Cómo ves? Sí, maestro, también entra. Sí, Así es, sí entra. Muy bien. Y el de abajo dice debilitamiento de los músculos necesarios para la masticación. Estos dos entrarían, ¿sí o no? Ya sí tenemos nuestros también. factores relacionados. Ya están, ya están. Así es como se elaboran los diagnósticos y es lo que tú vas a poner en tu hoja de enfermería. Eso vas a poner. Ahora, manifestado por qué. Vamos a lo siguiente. ¿Cuáles son mis signos y síntomas? Calambre abdominal, dolor abdominal, no. Peso corporal por debajo del rango del peso ideal para la edad y el sexo. Eso sí, porque mi paciente va a bajar de peso. Si el adulto mayor en sí mismo ya tiene pérdida de peso, con esto se va a complicar más ese proceso. Fragilidad capilar, estreñimiento, curación tardía de heridas, diarrea, pérdida excesiva del cabello, nuestros no. Ingesta de alimentos inferiores a la cantidad diaria recomendada, ¿sí o no? ¿Entra este o no? ¿Cómo lo ven? Sí, también. También. ¿Creen que entraría hipoglucemia? ¿Será que sí? Sí. ¿Por qué? Por lo que a veces también del desánimo o desesperación, pues ya dejan de comer y pues no hay energía. Exactamente, muy bien. Hay hipoglucemia, muy bien. Así es. ¿Creen que haya letargo? O sea, letargo es que están todo el tiempo durmiendo. ¿Habrá o no Sí, habrá? también. Así es, desde luego, ¿no? Y aquí está la última, pérdida de peso con una ingesta adecuada de alimentos. No, esto no entra, porque el problema es la disfagia, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestro diagnóstico de enfermería. Ahora vamos a las intervenciones de enfermería, ¿sale? Para esto nosotros tenemos que ver el nombre del diagnóstico, dominio nutrición desequilibrada. Para esto yo me tengo que ir a MINIC, que es el libro de intervenciones de enfermería de la NANDA, de la taxonomía. Tengo que irme a mi nick y en esta parte de acá es lo que yo tengo que hacer lo siguiente, fíjate bien. Vamos a buscar mis intervenciones de enfermería, que es lo que nosotros tenemos que anotar en nuestra hoja de enfermería. Te dice cuáles son tus intervenciones de enfermería, que de hecho esas intervenciones de enfermería ya se están manejando en primer nivel de atención. No sé si usted ya lo está manejando, Nazaria, es el nuevo formato donde se aplican los diagnósticos y las intervenciones, Nazaria. Usted que trabaja en un Mm, centro de salud. no, profesor. Bueno, yo trabajo en el área de vacunación universal. Por eso yo no manejo así esos Pero ha visto que sus formatos. compañeras sí lo hacen o no, No, ¿no? no Bueno. porque yo no estoy en un centro de salud. Y sus compañeras, pero no ha visto personas que le han preguntado, que te han dicho, es que fíjate, manita, eso de los diagnósticos me da dolor de cabeza y ahora hay que rellenarlo en la hoja. Lo están pidiendo, ¿eh? Se los están pidiendo, ¿eh? He conocido muchas compañeritas que sí, se los están pidiendo. Entonces va por ahí, Nazaria, ¿sale? Por eso Ujú. esta parte de este diplomado de geriatría necesitamos compactar. Si te das cuenta, estamos dando formación de proceso enfermero, o sea, elaboración de proceso de atención a enfermería Así es. con correlación con geriatría clínica. Ujú. Bien. ¿Cómo se llamaba nuestro diagnóstico? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Nutrición desequilibrada. Ok, así es. Bien. Entonces, nutrición desequilibrada, así se llama nuestro diagnóstico. Ahora nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que buscar en dónde está nuestro diagnóstico nutrición desequilibrada. ¿Sale? Pues aquí tenemos, son 7 dominios que maneja el NIC, son 7. Control de actividad y ejercicio. No, pero antes están acá arriba, pero van arriba, arriba, arriba. Aquí está. Los dominios, aquí están la taxonomía de dominios del NIC. Bueno, tenemos el fisiológico básico, actividad de ejercicio, control de evacuación, control de movilidad, apoyo nutricional. ¿Cómo ven apoyo nutricional? ¿Creen que sí entre? Intervenciones para modificar o mantener el estado nutricional, dice. ¿Cómo ves? Sí entra, profe. Ese es ahí. Entonces está en la letra D, está en la clase D. Clase D, estos se llaman clases. Los dominios son estos, los el 1, el 2, el 3. Las clases
son estas, A, B, C, D. Esas son las clases, ¿sale? Entonces está en la clase D. Vamos a la clase D, que se llama apoyo nutricional, ¿sale? Y ahí vamos a encontrar nuestras intervenciones. Vamos a la clase D. Aquí está, mira, si lo ves. ¿Sale? En concepto nos da intervenciones para modificar o mantener el estado nutricional. Y aquí vemos más de 10 intervenciones. La primera, ustedes me van diciendo si sí o no aplica para nuestro paciente. Solamente sí o no. Primera dice, administración de nutrición parenteral, lo que es NPT. ¿Sí o no? Sí, Sí entraría, pero siempre y cuando si el paciente esté grave, hospitalizado. Con un EBC, grave hospitalizado. ¿Vale? Alimentación, ese sí entraría. Alimentación enteral por sonda, también. sí, Asesoramiento nutricional, ¿sí o no? sí, Sí, Sí. Ayuda del autocuidado, alimentación. sí, Ayuda para disminuir el peso. no, Ok. Ayuda para ganar peso. sí, sí, Sí. Cuidado de la sonda gastrointestinal. sí, Sí. Enseñanza, dieta prescrita. sí, sí, También. Etapas de la dieta. También. Etapas de también. la dieta, cirugía para la pérdida de peso. No. No, Manejo de la nutrición. sí, sí, Manejo de los trastornos de la alimentación. sí, también, También, porque tiene disfagia. Así es. Manejo del peso. también, También. Monitorización nutricional. claro, Terapia de deglución. también, Terapia nutricional sí, y sondaje nasogástrico. sí. También. De todas las intervenciones, ¿cuál elegimos, alumno? ¿Cuál te gusta para don Juanito que tiene disfagia? A ver, ¿cuál te gusta? Más que te guste, ¿cuál crees tú la que necesita don Juanito en este momento? Yo diría que el cuidado de la sonda gastro... ¿cómo es no veo muy Gastrointestinal. bien esas letritas. Ahí está. Ah, ay, ¿Y lo ay, ven ay. ahí? Sí, Sí. así sí, así sí. ¿Saben cuál es? ¿Cuál? Terapia de deglución. Ya. ¿Por qué? Porque no tiene dificultad para tragar, literalmente hablando. Entonces necesitamos que tenga una terapia para que pueda deglutir don Juanito y pueda comer y no pase todo esto. Está acá. No, que no necesite una sonda, que no me pierda peso, ¿sale? Entonces vámonos a la terapia de deglución, ¿sale? Para esto nos vamos a ir a la parte final del NIC y vamos a buscar así, se llama terapia de deglución con la T. Terapia de deglución, está de este lado, mira, aquí está. Terapia de deglución. Aquí está, mira. Terapia, ¿ya viste? Terapia de deglución. Página 412. Nos vamos a la página 412. ¿Sale? Terapia de deglución. 412, ya estoy llegando acá. Listo. Terapia de deglución, y es aquí donde tú como enfermera vas a tomar tus actividades, porque aquí están las actividades. La intervención se llama terapia de deglución. Así se llama la intervención, no te olvides, ¿eh? Se llama terapia de deglución. 412, aquí ya llegué. Aquí está. Terapia de deglución. ¿Sale? Esa es la intervención y las actividades son diferentes. El concepto que nos da de esta intervención de enfermería, facilitar la deglución y prevenir las complicaciones de las alteraciones deglutorias. Es lo que necesita mi paciente con disfagia. ¿Cuáles son las actividades? Pues aquí hay un sinfín de actividades. Colaborar con los miembros del equipo de cuidados, terapeuta ocupacional, logopeda y dietista para continuar al plan de rehabilitación del paciente.
Segunda actividad, determinar la capacidad del paciente para centrar su atención en el aprendizaje y realización de las tareas de ingesta y deglución. Retirar los factores de distracción del ambiente antes de trabajar con el paciente en la deglución. Disponer intimidad para el paciente según los deseos indique. Siguiente, colocar de forma que el paciente pueda ver y oír al cuidador. Siguiente, explicar el fundamento del régimen de deglución al paciente familia. Siguiente, colaborar con el logopeda para la enseñanza en la familiar al paciente con el régimen de ejercicio de deglución. Siguiente, proporcionar o usar dispositivos de ayuda si es necesario. Siguiente, evitar el uso de pajitas para beber. Siguiente, ayudar al paciente a sentarse en una posición erguida lo más cerca posible a los 90 grados, totalmente Fowler total. Y así sucesivamente. Tú vas a seleccionar las actividades que queden con tu paciente, las actividades que se apeguen a tu paciente. ¿Sale? ¿Hasta aquí dudas, preguntas? No, maestro. Perfecto. Bueno, profe. Ok, vamos ahora al NOC, resultados de enfermería. ¿Qué necesito yo con esta intervención de terapia de deglución y con este diagnóstico nutrición deficiente? Vamos al NOC, te voy a mostrar el NOC, no lo hemos revisado, pero lo vamos a revisar también. ¿Por qué? Porque acuérdate que tú vas a hacer tus planes de cuidados. Vas a hacer tus places. Ahí en el grupo del diplomado te compartí el place que utilizamos en la Escuela Superior Nido de Sócrates. Es un formato. Si te diste cuenta, te lo mandé con el ejemplo de un diagnóstico para que tú nada más vayas borrando y vayas colocando tus etiquetas diagnósticas. Pero acuérdate que lo primero que tienes que hacer es, lo primero es tu guía de valoración clínica, para de ahí poder continuar con la elaboración de diagnósticos, posteriormente las intervenciones de enfermería, actividades, y posteriormente tienes que bajar ahora sí a la parte de la evaluación, lo que son tus resultados de enfermería. ¿Ok? Entonces vámonos a buscar nuestro diagnóstico, ¿sale? En esta parte, ¿sale? Me parece que es la página Control 50, maestro. 50, bueno, gracias. Sí, 50, ¿ok? Un poquito más abajo, yo creo 50, No, sí, 60, ya me acordé. ok. 60, ok. Bueno, igual como los otros dominios, igualito, ¿vale? Nada más que aquí son los dominios del NOC. Y aquí en el dominio del NOC igual maneja 7 también, están clasificados en 7 dominios y cada dominio también tiene sus clases, entonces vamos a buscar nosotros. El de nosotros se llama nutrición deficiente, ¿sale? Entonces aquí vamos a ver nosotros, a buscar en dónde está, en dónde queda. Tenemos el dominio de salud fisiológica, ¿sí? Funcional, fisiológica, psicosocial. Aquí podemos ver en la funcional, mantenimiento de la energía, crecimiento y desarrollo, movilidad, autocuidado, vamos a ver acá abajito. Conocimiento de conducta y la salud, ok, muy bien. Salud percibida, excelente. Salud familiar, salud comunitaria, pues no. Aquí lo que vamos a tomar nosotros, vamos a ir a buscar nuestros resultados acá, donde está esto, donde dice en salud funcional. El que más se apega es lo que es el crecimiento y desarrollo, resultados que describen la maduración física, emocional y social de una persona, movilidad o autocuidado. Y aquí dice mantenimiento de la energía, resultados que prescriben la recuperación, conservación y gasto de energía de una persona. Y que en este caso sería acá, ¿sale? Mantenimiento de la energía. ¿Por qué? Porque si mi paciente tiene una alimentación deficiente, ¿sí? Pero aquí en el dominio 2, mira, aquí está nutrición y digestión. No es cierto, es el dominio 2. ¿Ya lo viste? Aquí no lo estaba yo viendo. Ajá, dominio 2. Están digestión y nutrición. Esto es digestión y nutrición. Entonces lo vamos a buscar en digestión y nutrición. Y ahí vamos a encontrar nosotras nuestros resultados. Digestión y nutrición. Nuestros resultados que nosotros creamos convenientes. ¿Sale? Que apeguen al problema que tenemos, ¿no? Aquí está, mira. No sé si ya lo ves. ¿Sale? Estamos hablando que nuestro paciente tiene un problema de disfagia, ¿sale? Tiene disfagia. Aquí está, mira. Ok, pues entonces
Aquí sería, mira, aquí está, estado de deglución, ¿no? Porque nuestra intervención se llama terapia de deglución, entonces nuestro resultado sería que ser estado de deglución. Prácticamente muchas entran acá. Desde el estado de deglución, estado de deglución fase esofágica, estado de deglución fase faríngea, estado de deglución fase oral, estado nutricional. Nosotros vamos a manejar a la general, general. ¿Sale? Estado de deglución general. Para esto vamos a buscarlo ahora sí en el índice estado de deglución y ahí nos vamos a encontrar nuestros indicadores, porque así se maneja. Para los resultados hay que buscar indicadores y hacer la puntuación de Ana, ¿no? Voy a regresarme tantito. Estado de deglución se llama. Muy bien. Aquí está estado de deglución. ¿Ok? Entonces vamos a buscarlo. En el apartado 3 es donde se encuentra estado de deglución. Aquí dice resultados. Tercera parte. Estado de deglución es con la E, con la E, con la E, con la E. Aquí está. Estado de deglución. Mira, página 378. Vamos a la página 378. ¿Sale? Sería la 396, maestro. 396. Ok, gracias. Es que viene disparejo, ¿no? No viene en Sí. orden. Ajá. Muy bien, gracias, Itzel. Mira, ahí está. Fíjate que esto, yo he observado que muchas personas se conflictúan cómo dar la puntuación. El formato que te mandé, por cada diagnóstico de enfermería, se toman dos indicadores. Dos indicadores. ¿Cuáles son los indicadores? Estos de acá, mira. Esos son los indicadores. Por cada diagnóstico de enfermería se toman dos, ¿sí? Dos resultados y dos indicadores. ¿Sale? O sea, dos resultados y dos indicadores. Yo el primero que tomé acá es un resultado. Esto se llama resultado, estado de deglución. La definición es tránsito seguro de líquidos o sólidos desde la boca hacia el estómago. Mis indicadores que me van a evaluar son los siguientes que tengo acá. Entonces yo tengo que seleccionar uno. Vamos a ver, el primero dice mantiene la comida en la boca. Controla las secreciones orales, producción de saliva, pues no. Capacidad de masticación, tampoco. Distribución del bolo alimentario a la hipofaringe en concordancia con el reflejo de deglución. Pues tampoco, eso no creo que sería Capacidad para limpiar la cavidad oral, momento de la formación del bolo, número de degluciones apropiadas para el tamaño y textura, duración de la comida con respecto a la cantidad consumida, momento de reflejo de deglución. Mira, este sería mi primer indicador, momento de reflejo de deglución. ¿Sale? Mantiene la cabeza relajada y el tronco recto, acepta la comida, estudio de deglución. ¿Sí? Aquí tenemos otras, cambios en la calidad de la voz, atragantamiento, tos o náusea, tos, mordanza, esfuerzo deglutorio aumentado, reflejo gástrico, incomodidad con la deglución. Yo creo que el otro que vamos a evaluar aquí, mira, alumno, sería la tos y sería momento de reflejo de deglución. ¿Sale? Ahora, ¿cómo se hace en el momento de reflejo de deglución? Fíjate, vamos a tomar este. Mira, aquí en esto, ¿sabes qué es lo importante que vamos a hacer acá? Primero ya tenemos seleccionado, ¿no? Momento de reflejo de deglución. Las escalas van acá del 1 hasta el 5. El 1 es que el problema está muy marcado, el 5 es que no hay ningún problema. Y esto se llama puntuación de Likert o escala de Likert, es esto, ahí se llama de Likert. Desde gravemente comprometido, que le da una puntuación de 1, hasta no comprometido 5, nosotros vamos a determinar mi indicador, como dice acá, puntuación diana del resultado. ¿Yo cómo encuentro a mi paciente? ¿Cómo encuentro a mi paciente acá yo? Con respecto a momento de reflejo de deglución. ¿Qué quiere decir si mi paciente tiene reflejo de deglución? ¿Cómo está? 1, 2, 3 o 4, 5. Pues va a depender de cómo haya salido mi paciente en mi valoración. En cuanto a disfagia, por lo regular, le vamos a dar una puntuación de 3, moderadamente comprometido. Le vamos a poner 3 acá, ¿sí? Mantener a 3, que es como yo lo encuentro en este momento, y con mis intervenciones de enfermería que lo voy a hacer. ¿Será que lo logre llevar yo a esto, alumnos, sí o no?
¿Se podrá llevar a don Juanito a eso? ¿Qué piensa? No, no lo vamos a poder llevar porque ya es un proceso del envejecimiento. Y más aún si ya tiene una enfermedad neurológica establecida como Alzheimer, Parkinson, etcétera, etcétera. Entonces yo lo máximo que voy a poder llevar a don Juanito sería lo 4, levemente comprometido, porque eso ya no tiene cura, ¿sale? Y lo mismo sería con la tos. ¿Cómo está la tos? No, pues sí, la tos está socialmente comprometido en 2, ¿no? Porque yo le doy y tose don Juanito. Entonces trataré de llevarlo igual a 4, que es hasta no mucho. ¿Cómo lo voy a hacer? Con mis intervenciones de enfermería, ¿sale? Así se hace la puntuación de escala de Likert. En la puntuación ahora sí, en la selección de resultados de enfermería y su escala. Y eso es también lo que debemos poner nosotros en nuestra hoja de enfermería. Eso que le acabo de explicar en este momento. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, maestro. No. Ok, bueno, pues vámonos ahora sí a nuestra presentación. Y así es como rápidamente ustedes van a hacer sus intervenciones, ¿vale? Seleccionar sus diagnósticos con su paciente y posteriormente ustedes hacer la parte de sus evaluaciones de sus resultados, ¿ok? Pues bueno, aquí nos quedamos, entonces vamos a pasar a la siguiente, pues que ya lo vimos, que son las intervenciones de enfermería como tal, ¿sí? ¿Vale? Intervenciones de enfermería, ya lo vimos, y vamos a ver complicaciones del paciente con disfagia. Si nosotros no hacemos intervenciones de enfermería con mi paciente, fíjate lo que le va a pasar a mi pacientito. ¿Ok? Lo primero, las complicaciones de la disfagia son aspiración, lo primero, broncoaspiración, ¿sí? Que esto lo puede llevar a la muerte al paciente, ¿sí? Porque si aspira bolo alimenticio va a tener una neumonía. Malnutrición y deshidratación, lo que ya dijimos, va a estar en un estado de desnutrición. Dependencia y aislamiento social. Necesidad de uso de nutrición artificial por sonda y complicaciones derivadas de la misma, ¿sí? Ya sea una sonda nasogástrica, ¿sí? O una sonda de gastrostomía. Lo mismo. Vamos a ver un video que se llama Cuidados para personas con disfagia. ¿Ok? En este video es de España, nos habla una terapeuta española y vamos a poner atención de cómo ella nos indica lo que tenemos que tener con nuestro paciente, ¿vale? ¿Qué cuidados le tenemos que dar a nuestro pacientito para evitar la broncoaspiración? Sobre todo, pues, de bolo alimenticio en este caso, ¿no? Entonces, aquí está, te lo voy a poner para que lo puedas ver y podamos revisar bien el video y aprendamos las técnicas y las recomendaciones que nos dan, que nos da la terapeuta. Ok, aquí está entonces, vamos a verlo. Ahí está. Vamos a escucharlo. Hola, desde la unidad de rehabilitación, desde el área de logopedia, queremos hacer este vídeo explicativo para el manejo activo de la disfagia, que es aquella alteración en la deglución tanto de sólidos y o de líquidos, y se produce por un daño bien neurológico o un daño orgánico. La primera recomendación que queremos deciros es que es muy importante que antes de la comida y después de la comida haya una buena higiene bucal para evitar acúmulo de residuos, de bacterias, y eso nos puede provocar más dificultad al tener disfagia.
Por eso es muy importante el cepillado tanto de dientes como cepillado lingual. Si además podemos utilizar un cepillo eléctrico, nos ayuda a mayor estimulación de la cavidad oral. Otra recomendación que es muy importante en el momento de la deglución es la postura que mantenemos durante la deglución. Tenemos que posicionarnos, la espalda tiene que estar pegada al respaldo y tanto la cadera como la rodilla estar a 90 grados. La cabeza debe mantenerse en una flexión cervical anterior, que es con el mentón un poco inclinado hacia el pecho, hacia abajo, durante el momento que voy a tragar los líquidos y los sólidos. Durante el momento de la deglución, si el paciente requiere de ayuda para la ingesta de alimentos y líquidos, es importante la posición en la que el cuidador está. Por eso tenemos que ponernos a la altura del paciente, a la altura de los ojos, para darle de comer de frente. Es prioritario no dejar solo al paciente durante el momento de la deglución, que esté siempre en la medida de lo posible acompañado. Es importante que además vigilar que esté alerta, que no esté somnoliento, que no esté con sueño, para garantizar mayor atención durante este proceso. También hay que darle tiempo al paciente, no meterle prisa durante la comida. Si observamos que el paciente presenta fatiga muscular durante el proceso de la elaboración del alimento, es importante hacer más comidas a lo largo del día, pero que cada comida sea de menos cantidad. Intentar no tener distractores, no poner la tele para que el paciente esté solo atento al momento de la deglución en sí, no de la televisión, no de hablar, no de reírse o llorar. Es importante que esté atento durante este proceso. También es bueno que durante el proceso de la comida que utilicemos una cuchara que sea la más adecuada para controlar las cantidades de alimento que tomamos en la boca. Si utilizamos una cuchara sopera, que son más grandes que estas, al tener mayor volumen es más difícil de manejar. Por eso recomendamos una cuchara intermedia entre la cuchara sopera y la cuchara de postre. Igualmente, esto lo puede consultar con su logopeda para que sea de forma más individualizada y específica para cada caso. Es recomendable que el paciente no tome otra cucharada en la boca hasta que no haya tragado la anterior, como van a poder observar. Flexión cervical anterior, trago y ya otra cucharada. Flexión cervical anterior, trago y así sucesivamente. Durante el proceso deglutorio es importante vigilar que el paciente no tosa, no carraspee y no haya cambio de voz. Si hay algunos de estos signos de alerta durante la deglución, es importante en este momento parar automáticamente la comida y favorecer que el paciente tosa con fuerza, sin darle golpes en la espalda, sino favorecer solo la tos y volver a tragar. Estupendo, muy bien. En los pacientes que tienen dificultad con los líquidos, muchas veces lo que se recomienda son espesar el líquido y esto lo tienen que consultar con su logopeda o con su médico rehabilitador para explicarle qué tipo de textura es la recomendable en cada caso. Igualmente, la postura y durante el proceso deglutorio de los líquidos es importante hacerlo de la siguiente manera. Cuando voy a tomar un sorbo, lo mantengo en la boca, flexiono la cabeza hacia adelante, como hemos explicado anteriormente, y trago. Y lo hacemos enseguida. Bajo la cabeza y trago. Estupendo. Y de esa forma favorecemos una deglución segura.
Ok, pues hay que seguir estas recomendaciones que nos da esta profesional. Y yo lo que le quería preguntar es, ¿ustedes conocen a un logopeda o logopeda? ¿O en México han escuchado hablar de esto, lo han visto, han participado o han visto en un asilo para adultos mayores, en una casa de día o en un hospital la intervención de este profesional? Porque es un profesional, es como un rehabilitador, ¿no? Pero en sí no es un rehabilitador, ¿no? Sí, aquí está el concepto, mira lo busqué. Un logopeda es la profesión que tiene como objetivo prevenir, detectar, diagnosticar e intervenir en los trastornos de la comunicación, el lenguaje, la voz, habla, deglución, audición y adaptación o readaptación. ¿Sí? Entonces aquí, ¿dónde se utilizaría en el adulto mayor el logopeda? En la deglución. ¿Sale? Entonces sería bueno llevar a nuestro adulto mayor si tiene la posibilidad de pagar este servicio a ir a este rehabilitador o en su defecto, pues una interconsulta, ¿no? Pero al menos yo en experiencia que llevo de trabajo no he conocido el servicio que exista como tal. No sé si alguien a su paciente lo han llevado al hospital, a un centro de rehabilitación donde hay un logopeda, pero es muy importante porque es el que les va a ayudar a mejorar la calidad de vida en los pacientes con disfagia. ¿Sale? ¿Qué se tiene que hacer? Pues el manejo de la disfagia en ancianos, pues ya vimos unas recomendaciones en el video, pero también aquí requiere de un enfoque multidisciplinar. Tiene que ocuparse de enfermeras, terapia ocupacional, fisioterapeutas como el logopeda, dentistas, médico y cuidadores, ¿no? Que en este caso son los familiares o algún cuidador primario. El objetivo principal es optimizar la eficacia, eficiencia y la seguridad de la devolución con la intención de asegurar una correcta hidratación y nutrición en el usuario, evitar complicaciones como la broncoaspiración y mejorar la calidad de vida del paciente, que es lo que se busca en sí. Bueno, aquí vamos a ver los diferentes tipos de intervención que se tiene que hacer en los pacientes. La primera es intervenciones compensadoras, son aquellas que tienen como objetivo reducir los efectos del déficit estructural o neurológico, en el caso del paciente que ya tenga un problema de Alzheimer o Parkinson, ¿no? Va a haber una intervención rehabilitadora, ¿no? Va a hacer mejorar la disfagia a nivel muscular y nervioso. Cirugía, si se requiere cirugía en pacientes con disfagia secundaria o alteración estructural, debe valorarse el tratamiento para la causa y si es necesario, pues vamos a operar al paciente, ¿no? En cuanto a la higiene oral de nuestro paciente, tiene que ser la correcta higiene de la boca. Es importante para disminuir la flora oral colonizadora, dando el alto riesgo de aspiración, ¿no? ¿Con qué le vamos a hacer el aseo bucal a un paciente? Aparte del cepillado con pasta dental, ¿con qué se recomienda hacer aseo bucal al usuario? Lo más económico que podrías encontrar tú, ¿cuál sería? ¿Sí? Pues el bicarbonato, ¿no? Que es lo más económico, pero no es recomendable. Aquí, aquí actualmente lo que se recomienda para los adultos mayores es la clorexidina bucal. Eso es mucho mejor para hacer sus enjuagues bucales y con eso va a tener una buena higiene y evitar sobre todo bacterias, ¿no? Tratamiento farmacológico se debe hacer especial hincapié en aquellas sustancias que empeoran la disfagia, ya sea por aumento de la actividad o por disminución de la misma, ¿no? Es donde vamos a indicarle al paciente. Y en cuanto a la esofagitis por medicamentos, es importante tener en cuenta las medidas fáciles de aplicar y que pueden evitarla, como administrar los fármacos de sedastación y con abundante agua para evitar la administración de fármacos de liberación sostenida, el uso de pastillas grandes y de superficies pegajosas, hay que mejor, como ya lo mencionábamos, hay que triturarlas, molerlas, ¿no? En cuanto a la nutrición artificial por sonda, se debe plantear en caso de la mala respuesta al tratamiento conservador, alteración severa de la deglución, una deglución no segura o evidencia de aspiraciones silentes con infecciones de repetición. Para ello puede resultar de ayuda dividir los pacientes en dos grupos. Pacientes con episodio de disfagia en el contexto de la enfermedad aguda potencialmente reversibles, o sea que podemos rescatar, en que se le va a colocar una sonda nasogástrica para mantener un correcto estado de hidratación y alimentación. ¿Sí? ¿En qué casos? Con esto va a mejorar el estado de salud del paciente en los casos de los pacientes con enfermedad vascular cerebral, pero en una fase aguda, no severa.
En pacientes con disfagia y enfermedad crónica, dando que no existen guías clínicas y ante la heterogeneidad del tipo de pacientes, es aconsejable individualizarlo teniendo en cuenta el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad de base. Y sobre todo en esto se le va a instalar una sonda nasogástrica. Se asocia a menos fallo en tratamiento social. Solo si es necesario le vamos a instalar ya una sonda de gastrostomía en una enfermedad crónica al paciente. ¿Sí? Para mejorar en caso de que haya pérdida del peso ya y ya tenga un estado de desnutrición nuestro paciente. Es conocido que la disfagia es una alteración común en el paciente con demencia avanzada, siendo esta un marcador de terminalidad. Sin embargo, no hay estudios que demuestren aumento de la supervivencia, disminución de las complicaciones, mejoría de la funcionalidad o de la malnutrición. Pues prácticamente es más que nada prolongar la vida del paciente y mejorar la calidad de vida en cuanto a la alimentación y la hidratación, que es lo que se busca si se le llega a poner al paciente una sonda nasogástrica. Y pues bueno, aquí tenemos unas intervenciones compensadoras. Pues ya lo vimos lo que es el ajuste postural. Facilitar la fase faríngea esofagia con gravedad, pues tiene que centrar en una posición de 90 grados. Adaptaciones de velocidad y la cantidad, una ingesta lenta, evitando situaciones de cansancio, ansiedad y distracciones. Pequeñas cantidades, usar una cucharilla, ¿sí? Como lo mencionamos en el video. Maniobras de facilitación a destacar. La adaptación del equipo con el objetivo de mantener la independencia y la seguridad de evolución. Para esto vamos a ocupar la adaptación de los instrumentos, como las tazas, los tenedores. Adaptar silla para mantener una postura y la cabeza erguida. Vamos a tener la intervención del terapeuta ocupacional. Será de gran ayuda para individualizar las adaptaciones. Y en cuanto a la modificación de la dieta, pues vamos a dar al paciente líquidos, espesar los líquidos, como lo dijo la logopeda en el video. Concentrar contenido proteico y calórico en pequeñas cantidades, o sea que la nutrición, si le vamos a dar una nutrición en líquida al paciente, papilla, pero que sea ampliamente con proteínas y vitaminas. Aunque tu paciente coma poquito, pero con eso va a ser suficiente para mantener un equilibrio nutricional en él mismo. En el paciente con una correcta higiene oral y siempre individualizándolo según la gravedad de la disfagia, tenemos que hacer estimulación sensorial, como alimentos fríos, sabores ácidos y modificaciones del bol. ¿Para qué? Para que ellos se acostumbren también a no vayan aprendiendo los sabores de lo dulce o lo amargo. ¿Así? Pues bueno, ha sido todo el tema de disfagia en esta tarde. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar. No, maestro, todo muy claro, gracias. Ok, muy bien. Muy bien. Aquí rápidamente voy a retirar esto y pues bueno. Vamos a revisar el trabajo de la compañera Alejandra rápidamente acá. No sé si me apoyas ahí presentando, Ixel, tu caso clínico de tu paciente, por favor. Cuéntanos un poquito de él. Sí, maestro. Ujú, cuéntanos. Se trata de un paciente femenino, tiene 79 años de edad, y cursa con diabetes mellitus tipo 2 desde hace 25 años, con tratamiento de metformina de 850, la mitad en el desayuno, la mitad en la comida, y toma también atorvastatina Ok, una vez muy al día. bien, muy bien. Pues bueno, miren, su compañera aquí hizo un plan de cuidados. Ese es el formato que yo les mandé a todos. La planeación, sí, es la tercera etapa, la planeación del proceso de atención en enfermería. Pues el logotipo de nuestra institución. Escuela Superior de Sócrates, licenciado en enfermería, y pues bueno, aquí viene, es un plan de cuidados de enfermería, incontinencia urinaria de esfuerzo. Ese es el plan de cuidados, es el diagnóstico médico, ¿sí? El diagnóstico médico nos va a llevar a este diagnóstico de enfermería, incontinencia urinaria de esfuerzo. Aquí está la etiqueta diagnóstica, los factores relacionados, aquí los tenemos, ¿sí? Trastorno del suelo pélvico y prolapso de órganos pélvicos. Aquí lo tenemos, ¿sale? Aquí tenemos también nosotros, en esta parte, lo que hizo la compañera, los resultados, que es lo que vimos nosotros, ¿sí? Dominio 2, salud física, fisiológica. Aquí está el indicador, mira, reconoce la urgencia para miccionar.
Otro indicador, utiliza estrategias de entrenamiento de la vejiga. Otro indicador, bueno, ya puso 3 indicadores. Excelente. Su resultado se llama continencia urinaria. Es el resultado, ella colocó 3 indicadores. Muy bien. Y aquí están las evaluaciones, mira. Reconoce la urgencia miccional. Ella la encuentra en 2, sustancialmente comprometido con la intervención que va a realizar. Lo va a llevar a 4, levemente comprometido. ¿Sale? Y así sucesivamente. De ahí nos vamos al plan de cuidados. Nos vamos a la parte de las intervenciones de enfermería. ¿Vale? Aquí está. Bueno, aquí están las características definitorias del diagnóstico. Nos vamos a la parte de las intervenciones. Ella tomó 2. Cuidados de la incontinencia urinaria y ejercicios del suelo pélvico, que son 2 intervenciones. Y en los cuidados de la incontinencia urinaria seleccionó 3 actividades. 6 actividades, perdón. La primera es monitorización de la eliminación urinaria, incluyendo la frecuencia, consistencia, olor, volumen y color. Segunda, modificar, facilitar el acceso al baño. ¿Sí? Ejercicios del suelo pélvico, seleccionar la actividad, enseñar al paciente a tensar y luego a relajar el anillo muscular alrededor de la uretra y del ano, como si intentara evitar orinar o defecar. Y así sucesivamente. Hizo sus intervenciones la compañera Ixel. En cuanto a los diagnósticos, ¿ok? Aquí está el otro, mira, privación del sueño, es otro diagnóstico de enfermería que ella elaboró también, ¿sí? Aquí está otro diagnóstico, el diagnóstico de fatiga, que son todos diagnósticos reales, diagnósticos enfocados en el problema. Aquí está otro diagnóstico, baja autoestima situacional, baja autoestima crónica. Encontró ella en su paciente, ¿sí? 4 diagnósticos hiciste. ¿Verdad, Ixel? Correcto. 6, maestro. 3, bueno, ok. 6. Entonces, 6 diagnósticos, perdón, ok. Bueno. Pues bueno, pues no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Eso quiero que vayan trabajando para que vayan entrenándose en este aspecto. Yo sé que muchos de ustedes ya lo dominan y si no lo dominas, pues trabajarlo en ello, ¿no? Sobre todo importante. Si ya lo dominas, pues se te va a hacer muy fácil hacer. Pues no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran agregar. Pues bueno, vamos a dar por terminada la sesión. Sí, adelante, ¿alguien iba a hablar? No, te decía que nada, pero bueno, ya me surgió una duda. Ya después de eso, ya no le agrego nada más a mis planes. No, ya están bien. Ah, bueno. Ya están bien. Aquí lo que sigue, pues es que, bueno, tú ya hiciste la puntuación. Entonces, lo que sigue es tratar de llevar a cabo esas intervenciones, pasar a la 4ª etapa, ¿sale? A la 4ª etapa, llevarlos a cabo y al final nos vas a explicar tu experiencia, cómo te fue, Sí, maestro, está bien. con qué resultado obtuviste y todo, ¿no? Ok. Ok, pues bueno, Sí, maestro, gracias. vamos a dar por terminada la sesión. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, que descansen y que pasen una excelente noche. Buenas noches. Maestro, Sí, adelante. perdón, una pregunta. El formato de la universidad, pero como yo ya tenía uno, no los puedo como que copiar y pegar y ponerlo en su formato que usted me mandó. ¿Son los mismos? ¿Es igual? Sí, es lo mismo, pero solo que es con un formato diferente al de que usted me mandó. Mm. Pues nada más pasa la información a este formato para que estemos trabajando todos en el mismo formato. ¿Sale? Ok. O sea, tus datos nada más pásalos acá, es lo mismo, nada más pásalos. ¿Sale? Eso Y ya lo vamos a... comenté, no se podían copiar y pegar como lo hago desde mi teléfono. Ajá. ¿Cómo copiar y pegar? No entiendo. O sea, como De... se puede pegar y pasarlo al formato de usted. sí, se puede, claro que sí. Sí, Mm, adelante, se puede. Sí, se puede, sin problema ok. alguno. Sin problema alguno. ¿Sí? Pues bueno, que descansen, nos vemos la próxima semana. Buenas noches.